Buenos días, estudiantes. Hoy, jueves 24 de diciembre del 2020, continuamos con la semana número 29. El día de hoy vamos a trabajar en la actividad número 3. Tema: suma, resta, multiplicaciones y divisiones con fracciones. Recuerda que la clase que vas a recibir en este día corresponde a la materia de matemática. Suma y resta de fracciones. Suma de fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Como puedes observar aquí, en este ejemplo, aquí tengo una suma de fracción homogénea. Se llaman homogéneas porque tienen el mismo denominador, ¿sí? ¿Y cómo nosotros vamos a resolver este ejercicio? Primeramente, sumamos todos los numeradores. Recuerda que el número que está encima de la raya fraccionaria se llama numerador y el que está debajo de la raya fraccionaria se llama denominador. Esto es en la fracción. Bien, al desarrollar el ejercicio sacamos todos los numeradores y los sumamos, como está aquí: 4 más 7 más 6 más 11. Y se sigue teniendo el mismo denominador. Una vez que ya estás desarrollando, procedes a la suma. Lo podemos hacer mentalmente. 4 más 7, 11. 11 más 6, 17. 17 más 11, 28. Y el resultado es igual a 28 quintos. Recuerda cómo tienes que leer la fracción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo ya el resultado. ¿Cómo lo leemos? 28 quintos. A continuación te voy a dejar dos ejercicios de sumas y de restas de fracciones para que tú las hagas, ¿sí? Es sencillo. Voy a leerte el segundo ejercicio. Pon atención a la lectura. 15 onceavos, ¿sí? La fracción a partir del 11 en adelante, 11, 12, 13, 14, 15, tienen la terminación en avo. Por lo tanto, aquí se lee la fracción 15 onceavos más 10 onceavos más 21 onceavos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a proceder a desarrollar aquí esta suma? Tienes que colocar la raya fraccionaria, ¿sí? Y sumar aquí todos los numeradores, 15 más 10 más 21. Y conservamos el mismo denominador, ¿sí? Una vez que ya tienes anotado todos los numeradores, procedes a sumarlos y obtienes el resultado, ¿sí? Lo mismo en la resta. Por ejemplo, aquí te voy a leer el segundo ejercicio que vas a desarrollar. ¿Cómo leemos esta fracción? 12 séptimos menos 4 séptimos menos 2 séptimos. Recuerda que estamos trabajando sumas y restas de fracciones homogéneas. ¿Por qué decimos que son homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Entonces, aquí tiras la raya fraccionaria, ¿sí? Y anotas 12 menos 4 menos 2 sobre el mismo denominador 7. Mentalmente, a 12, restar es quitar, ¿verdad? A 12 le quitas 4, ¿cuánto te queda? 8. A 8 le quitas 2, ¿cuánto te queda? 6. Entonces la fracción queda igual a 6 séptimos. Espero que estés poniendo atención. Bien. Dice suma y restas de fracciones. Ahora vamos a ver, en cambio, suma y resta de fracciones heterogéneas. Las anteriores eran las homogéneas. Ahora vamos a realizar ejercicios de sumas y restas con fracciones heterogéneas.
¿Qué dice la suma de fracciones heterogéneas? Dice, suma de fracciones heterogéneas. ¿Por qué se llaman heterogéneas? Porque tienen diferentes denominadores. Se reduce las fracciones al máximo común denominador y después sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. Doy lectura al ejemplo. Leo la fracción. 2 tercios más 4 novenos más 2 quintos. Recuerda que este ejemplo es una suma de fracción heterogénea. ¿Por qué se llama heterogénea? Porque sus denominadores son distintos. Aquí tengo 3, acá tengo 9 y acá tengo 5. En cambio, en los ejercicios anteriores de la suma de fracciones homogéneas, ¿por qué decíamos que eran homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Las homogéneas tienen el mismo denominador. En cambio, las heterogéneas son distintos denominadores, como está indicando aquí el ejemplo. Ya. ¿Y qué vamos primeramente a obtener aquí? El máximo común múltiplo de los denominadores. Es decir, estos denominadores que te estoy señalando, sacamos acá aparte. ¿Sí? Y anoto 3, 9, 5. Vamos a encontrar el múltiplo. Por ejemplo, en la tabla del 3, múltiplo de 3, 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3. Múltiplo de 9, 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. De 5 no hay, anoto 5 mismo. Continúo con el mismo factor 3. De 1 no hay, anoto 1 mismo. Múltiplo de 3 en la tabla del 3, 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3 y se conserva el mismo denominador. Entonces aquí ya me toca de poner quinta, ¿sí? Recuerda que aquí en los denominadores tiene que salirte la unidad. Una vez que ya sacaste los factores, entonces anotas. Estas letras que tú ves aquí se leen máximo común múltiplo de los denominadores. Entonces, ¿cuál es el máximo común múltiplo? 3, de 3, de 9 y de 5. ¿Cuál ha sido? Aquí está. 3 por 3, 9. 9 por 5, 45. Entonces, el máximo común múltiplo de 3, de 9 y de 5 es 45. Anotamos este máximo debajo de la raya fraccionaria, 45. ¿Sí? Ahora, este máximo común múltiplo tiene que contener a este número aquí, al primer denominador, a 3. Divides 45 dividido para 3. ¿A cómo? A 15. Ya, ahora, una vez que ya encontraste ese cociente que te sale de la división, 15 multiplicas por 2. 15 por 2, 30. Y ahí has obtenido el primer resultado. Continuamos con el mismo máximo. Ahora, 45 dividimos para 9. 45 dividido para 9, ¿a cómo? A 5. Una vez que ya encontraste el cociente, multiplicas por el segundo numerador. 5 por 4, 20. Entonces notas más 20. Y dividimos este máximo para el tercer denominador. 45 dividido para 5, ¿a cómo? A 9, ¿verdad? Una vez que encontramos ese cociente que es 9, multiplicamos por el tercer numerador. 9 por 2, 18. Una vez que ya has desarrollado, procedes a la suma de los numeradores. 30 más 20, 50, más 18, 68, 45 avos. ¿Podemos tomar la mitad? No, porque en el denominador la última cifra es impar. Vas a llevar un ejemplo de una suma de fracción heterogénea. Te doy lectura al ejemplo. 3 quintos más 1 tercio más 5 medios. Recuerda, para desarrollar esta suma de fracción heterogénea, sacas aparte los denominadores 5, 3 y 2 y vas descomponiendo en factores de tal manera. Entonces, una vez que sacas aparte, ¿sí?, estos denominadores, los descompones para hallar el máximo común múltiplo de estos denominadores.
Una vez que encuentras ya el máximo común múltiplo, anotas debajo de la raya fraccionaria aquí. Y luego procedes a la división. Ese máximo común divides para el primer denominador y el cociente se multiplica por el primer numerador. Y así haces con la segunda fracción y con la tercera fracción. Con estas indicaciones que te he dado, procede a desarrollar. Tenemos otro ejemplo de resta de fracciones heterogéneas. Aquí tengo una resta en cambio. Doy lectura a la fracción 4 medio menos 3 quinto menos 1 cuarto. Les pregunto, ¿por qué se llaman fracciones heterogéneas? Sí, porque tienen diferentes denominadores, como puedes observar aquí. Ahora, para desarrollar esta resta, tengo que sacar aparte estos denominadores y descomponer. Aquí tienes que anotar 2, 5 y 4. Descompones en factores, encuentras el máximo común múltiplo de estos denominadores y anotas aquí ese máximo. Debajo de la raya fraccionaria, anotas ahí. Luego procedes a la división. Divides para el primer denominador y ese cociente multiplicas por el primer numerador. Y así haces con las otras fracciones. Ahora vamos a trabajar en las multiplicaciones de fracciones. Dice, se multiplican de manera horizontal todos los numeradores y todos los denominadores de ser posible. Se simplifica la fracción. Bien, voy a dar lectura al ejemplo de la fracción. Dice, 4 quintos. Ese puntito se lee por 1 octavo, por 2 tercios. Para hacer esta multiplicación, dice, se multiplica de manera horizontal. Entonces anoto aquí los numeradores. 4 por 1 por 2. Y lo mismo hago con los denominadores. 5 por 8 por 3. Entonces, mentalmente multiplicamos los numeradores primeramente. 4 por 1, 4. Por 2, 8. Vamos con los denominadores. 5 por 8, 40. 40 por 3, 120. Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado octava. Octava de 8, 1. ¿Sí? Octava de 120, 15. ¿Por qué? Porque multiplicamos. ¿Sí? 8 por 5, 40. Llevo 4. 8 por 1, 4. Más 4, 12. Me da 120. Entonces, el resultado lo anotas aquí. ¿Cuánto me da aquí? Un 15avo. Ahora, en base al ejemplo que te he mostrado, vas a desarrollar este ejercicio y el que está más abajo. Doy lectura a la fracción. 1 tercio por 3 medio por 5 cuartos. Recuerda que se anotan los numeradores y debajo de la raya fraccionaria los denominadores. Va a hacer la multiplicación mentalmente o en una hojita y anotas el resultado. Si podemos simplificar, es decir, tomar mitad, se le toma la mitad. Si no se puede, entonces lo dejamos ahí nomás. Ahora vamos a trabajar en la división de fracciones. Dice, para dividir fracciones, se invierte la segunda fracción, convirtiéndose la división en una multiplicación de fracciones. Vamos a observar este ejemplo. Aquí tengo el ejemplo, ¿verdad? Doy lectura. 2 tercios dividido para 4 quinceavos. ¿Sí? Entonces, dice, en la resolución vas a invertir la segunda fracción, es decir, como te muestra aquí, en la resolución, 2 tercios dividido para 4 quinceavos. ¿Sí? Entonces vas a proceder a invertir. Invertir quiere decir que este denominador que te estoy señalando aquí pasa como numerador, como lo muestra acá. Y el numerador pasa como denominador. Bien, una vez que ya has invertido la fracción, ahí sí multiplicas aparte. 2 por 15
3 por 4, ¿sí? Si puedes hacer la multiplicación, la haces mentalmente, como también puedes simplificar. Por ejemplo, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, ¿sí? Aquí, tercera de 3, 1, tercera de 15, 5. Y procede a multiplicar 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Y el resultado nos sale 5 medios, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo. Dice 12 dividido para 3 cuartos. Anota aquí 12 dividido. Ahora, como aquí tienes 3 cuartos, invertimos. El 4 pasa como numerador y el 3 pasa como denominador. Y procede a multiplicar 12 por 4 y aquí se sobreentiende la unidad 1 por 3. Entonces, aquí hemos tomado tercera de 3, 1, tercera de 12, 4. Y multiplicas 4 por 4, 16 sobre la unidad que nos da igual a 16. Es fácil, tienes que prestar atención a los ejemplos y a la explicación que te estoy dando. Bien, vas a llevar también unos ejemplos para que los pongas en práctica. División de fracción, doy lectura. 4 tercios dividido para 3 quintos, ¿sí? Recuerda, tienes que anotar aquí 4 tercios. Al cambiar la división a multiplicación, inviertes. El 5 va como numerador y el 3 viene como denominador. Y procedes a desarrollar. Lo mismo haces con el segundo ejercicio. Ahora vamos a aprender la conversión de números mixtos a fracción. Los números mixtos están conformados por un número entero y una fracción. El numerador siempre es menor que el denominador. Observa, aquí por ejemplo tengo un número mixto. Todo esto que te estoy señalando aquí se llaman números mixtos, ¿sí? Está formado por un número entero, que es el número grande, 7, y una fracción. Siempre el numerador es menor y el denominador es mayor, ¿sí? Siempre el numerador es menor que el denominador. Entonces, una vez que ya tienes el número mixto, para convertirlo a una fracción, multiplicas el denominador por el entero. 5 por 7, 35. Y a ese producto le sumas la unidad. 35 más 1, 36. Entonces nos queda 36 quinto, ¿sí? Bien, para que pongas en práctica, también te he traído unos ejemplos. Voy a dar lectura a este número mixto. ¿Cómo se lee? 2 enteros, 1 cuarto. Para transformar a una fracción, multiplica 4 por 2, 8. Más 1, 9 cuartos. Lo mismo hace con el otro ejercicio. Doy lectura. 4 enteros, 4 séptimos. Multiplicamos el denominador por el entero. 4 por 7, 28. Más 4, 32. Entonces esto nos va a quedar 32 séptimos. Bien. Vamos a atender. Para resolver problemas con fracciones, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, lee detenidamente el enunciado del problema, como te lo expliqué. Luego, busca y subraya los datos. Piensa qué operaciones vas a realizar y plantea las operaciones y resuélvelas. Vamos a analizar la resolución del ejercicio con sus respectivos procedimientos. Aquí tengo un problema. Voy a dar lectura al problema. Dice, en una encuesta en un barrio se han contado 35 casas. Por ejemplo, aquí ya estoy desarrollando el problema, sino que aquí está de manera vertical, pero la cantidad es 35. Como lo indica aquí, 35, ¿sí? 35. Entonces aquí es 35, ¿no?
Entonces dice, en una encuesta en un barrio se han contado 35 casas. 3/5 de las casas tienen energía eléctrica. Entonces dice 3/5 de las casas tienen energía eléctrica. ¿Sí? De estos, 2/3 tienen internet. Literal la pregunta, ¿cuántas casas tienen energía eléctrica? Literal B, la pregunta, ¿qué fracción del total de casas tienen internet? Entonces aquí ya desarrollamos el literal A, dice, ¿cuántas casas tienen energía eléctrica? Entonces, aquí como tienes 35, multiplicas por 3, ¿sí? 3 por 5, 15, lleva 1, 3 por 3, 9, más 1, 10. Entonces esto va a ser igual a 105 quintos, ¿sí? ¿Cuántas casas tienen energía eléctrica? 105 quintas casas. Literal B. La segunda pregunta, ¿qué fracción del total de casas tienen internet? Entonces, como son 3/5 de las casas, ¿sí? ¿Cuántas de ellas tienen internet? Como son 3/5 de las casas que tienen energía eléctrica, de estas 2/3, como lo indica aquí, 2/3 tienen internet. Entonces aquí ya nos quedó una multiplicación. Multiplicamos numeradores. 3 por 2, 6. Los denominadores, 5 por 3, 15. Entonces, ¿qué fracción del total de casas tienen internet? 6/15 casas. Te retamos a resolver el siguiente ejercicio en tu cuaderno. Resuelve las operaciones y pega la pieza según el resultado. Si no está el número, es porque te has equivocado. Vuelve a intentarlo y al final colorea el dibujo. ¿Sí? Aquí tengo en estos cuadros, tengo ejercicios de sumas, de fracciones heterogéneas. ¿Sí? Tengo acá también ejercicio de sumas. También tengo ejercicio de sumas, ejercicio de suma. En el segundo cuadro tengo ejercicios de restas, como puedes observar. En el otro tengo ejercicios de multiplicaciones y en el otro tengo ejercicios de divisiones. Y en el último tengo números mixtos, como puedes observar aquí. ¿Sí? Tienes que sacar el resultado de cada ejercicio que se encuentra en cada cuadro y luego vas a intentar organizar el dibujo para que veas qué imagen te va a salir y al final tienes que colorear el dibujo. Bien, ya una vez que te he indicado todo y te he explicado detalladamente, tú vas a proceder en una hoja de tu cuaderno, ¿sí? A ir desarrollando cada ejercicio de sumas, cada ejercicio de restas, cada ejercicio de multiplicación, cada ejercicio de división y cada ejercicio de números mixtos, sacándole correctamente el resultado para luego ver qué imagen se te forma aquí y al final colorear la misma imagen. Y vas a observar cómo los resultados te van a ir dando forma a dibujo que vas a encontrar. Reflexiona luego y responde en una hoja. ¿Para qué se usan las fracciones en la vida cotidiana? Y aquí está la respuesta. Dice, para realizar cálculos de todo tipo, en dinero, en comida, en artículos, etc. Bien, estudiantes, espero que esta clase sea de mucha importancia para enriquecer más tus conocimientos, sobre todo en la materia de matemática. Como no nos vamos a ver en estos días,
Les deseo de todo corazón que en unión de toda su familia pasen una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Nos estamos viendo el próximo año, es decir, el 4 de enero del 2021. Me despido y como todos los días, mis consejos de que te cuides y que obedezcas siempre a tus papitos. Chao.